Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon. Bueno, no, ¿de qué cojones de mi Patreon? Me cago en Dios. Otro vídeo de mi canal de YouTube. Y recordaros que todo este contenido es únicamente de carácter informativo, no sustituye las indicaciones de un especialista médico. Y ahora sí, si queréis información de calidad sobre farmacología, tenéis mi Patreon en versión normal, en versión plus, mis páginas de suplementación favoritas, análisis de compuestos, que de hecho analicé hace poco un producto de una marca que patrocina a influencers y salió lo que no era realmente, y además bastante infradosificado para ser una marca top, como ellos dicen. Así que todo eso lo tenéis en mi Patreon Plus. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las farmacias andantes. Y diréis, ¿pero qué dices, farmacias andantes? ¿Estás loco? ¿Te has vuelto loco? Pues no. Las farmacias andantes son esas personas que empiezan a utilizar farmacología. Empiezan generalmente pues con protocolos bastante sencillos, bastante básicos de farmacología. Joder, este cabrón. Gilipollas, perdido. Pues las farmacias andantes son esas personas que empiezan con protocolos bastante básicos de farmacología, monociclo de testosterona, cosas muy sencillas, 250 de testo, 300 de testo, y piensan que van a tener todos los efectos secundarios del mundo. Es decir, ellos ya tienen tienen en su cabeza que cuando empiezan a utilizar farmacología van a tener ginecomastia, se les va a caer el pelo, les va a salir acné. Es decir, tienen en su cabeza todos los efectos secundarios, y además efectos secundarios generalmente estéticos, que como siempre digo, son los efectos secundarios que menos tendrían que importar. A todos, cuando utilizáis farmacología, en algún momento os van a salir granos o os van a salir brotes de acné. Yo he tenido brotes de acné, se os va a llenar el cuerpo de pelo, los que tenéis tendencia a ser peludos como yo. A los que tengáis tendencia a que se os caiga el pelo, se os va a caer el pelo. Es así, si vais a utilizar química sabéis que os vais a arriesgar a estos efectos secundarios estéticos, que no son los efectos secundarios que tendrían que importaros. Pero sí, la gente se guía de la estética, y realmente los efectos secundarios que importan son los que estáis haciendo, o bueno, los efectos secundarios que atentan contra vuestra salud. Como por ejemplo, pues efectos secundarios a nivel lipídico, alteración a nivel lipídico, lo que va a generar una acumulación de ateroma en las arterias, de colesterol en las arterias, efectos secundarios a nivel renal, efectos secundarios a nivel cardíaco. Todos estos efectos secundarios son los que tienen que importaros de verdad, no el típico efecto secundario de me salieron granitos, quizá me escuecen los pezones, tengo ginecomastia. Entonces esta gente que generalmente empieza con estas cantidades tan bajas, pues como tiene en su cabeza que van a suceder estos efectos secundarios, que no va a tener, que no se le va a levantar, es decir, tiene concepciones que habrá escuchado o que habrá leído por ahí en foros o no sé dónde, y entonces ya tienen una predisposición a nivel psicológica de realmente tener estos efectos secundarios sin padecerlos. Es decir, de tener una ginecomastia sin tenerla realmente. Y lo que hacen para un poco mitigar esto, o para intentar paliarlo, es utilizar protectores. Es decir, utilizar compuestos protectores. Si no estamos hablando de suplementos sin efectos secundarios o suplementos seguros, sino que estamos hablando en la mayoría de casos de fármacos que no están destinados en muchos casos para estos fines, como por ejemplo el fármaco que se utiliza para el tratamiento de la ginecomastia, que suele ser el tamoxifeno, o los moduladores selectivos del receptor estrogénico, como por ejemplo el tamoxifeno o el clomifeno. Son fármacos que de hecho están pautados para mujeres con cáncer de mama, y realmente las prescripciones no están orientadas a sujetos o hombres que tienen ginecomastia. Sí que es verdad que en el caso del tamoxifeno pues hay estudios en hombres con ginecomastia, hay bastantes estudios de tamoxifeno para la ginecomastia, chicos puberales, en edad puberal, que es bastante común la ginecomastia puberal, pero no deja de ser un fármaco con efectos secundarios, interacciones farmacológicas, etc, etc. Por lo tanto, pues bueno, esta gente empieza con protocolos bastante sencillitos, como digo, un poco de testo,
testo y un poco de un oral, siempre acompañan con un oral, oxandrolona, un oral, y empiezan pues generalmente utilizando ya compuestos protectores, es decir, empiezan con un compuesto para la ginecomastia, por si acaso, no vaya a ser, por si acaso, un compuesto para el pelo, un inhibidor de la 5-alfa reductasa, dutasteride, finasteride, un compuesto para la próstata, por si acaso, es que me han dicho que la próstata, vale, joder, ya van 3 compuestos, cago en la puta. Luego, para los estrógenos, ya, bueno, añadimos otro, un inhibidor de la aromatasa, y ya, al final, para utilizar un monociclo de testosterona básico, sencillo, y para toda la familia, pues acaban utilizando media farmacia. Entonces acaban siendo farmacias andantes. Ahora me entendéis, ¿no? Cuando digo farmacias andantes, pues me entendéis a la perfección, ¿no? Y lógicamente yo no estoy en contra de estos fármacos, ni mucho menos, sino que estoy en contra de la polifarmacia, es decir, mezclar demasiados fármacos, fármacos para todo. No estoy a favor de los inhibidores de la aromatasa, la mayoría de gente los ve innecesarios. No estoy a favor de los moduladores selectivos del receptor estrogénico si no tienes problemas de ginecomastia. Y ahora me diréis, bueno, ¿y cómo coño sé yo que voy a tener, que no voy a tener ginecomastia? Pues a ver, realmente en los estudios que han hecho con dosis bastante cuantiosas de testosterona, estamos hablando de más de 250, de 300, de 600 miligramos de testosterona. El porcentaje de sujetos en los que aparecía ginecomastia era bastante reducido, y de hecho se puede hacer una elección bastante más, se me va a meter el cabrón, se puede hacer una elección bastante más interesante de fármacos sin necesidad de añadir estos compuestos antiestrogénicos, que como digo son fármacos con sus efectos secundarios, es decir, ya de que estás añadiendo esteroides anabólicos, pues joder, se puede hacer una selección específica de esteroides anabólicos para intentar reducir o mitigar estos efectos de la ginecomastia. Y yo lo veo más interesante, sinceramente, lo veo más interesante que añadir otros fármacos de familias diferentes, fármacos diferentes. Ya digo, prefiero hacer una buena selección de esteroides anabólicos que al final van a hacer la función que tú quieres, aumento de masa musculoesquelética, todos los esteroides tienen las mismas funciones y prácticamente el mismo efecto a nivel de potencia. Eso de que unos son mucho más potentes, olvidaos de eso. Por lo tanto, yo prefiero hacer una selección más interesante en caso de que alguien tenga predisposición a ginecomastia o ginecomastia, prefiero hacer esa selección de forma más inteligente que tener que utilizar estos compuestos a modo de, como dice la gente, protectores. De hecho, con dosis bajas, dosis tan bajitas de testo, 250, incluso 500, no se necesita no se necesita mucho compuesto realmente protector. Y lógicamente lo interesante es que cada persona se realiza analíticas de forma sucesiva, porque habrá gente que tenga una genética en la que prácticamente no se alteren parámetros sanguíneos y habrá gente que tenga una genética que con estas dosis ya bajas pues haya una gran alteración de diferentes valores. Entonces, en función de lo que se altere, pues habrá que utilizar ciertos suplementos o incluso fármacos y luego ver realmente si este fármaco ha solucionado el problema o si realmente esos marcadores se están normalizando. Entonces, esto no es tan fácil como tú, sin saber lo que se altera en tu cuerpo, empezar un ciclo utilizando 5 fármacos por si acaso, sino a través de analíticas ver si se producen ciertos efectos secundarios, intentar solucionarlos con suplementación, con compuestos nutracéuticos o con farmacología. Entonces, pues dosis bajitas, realmente yo no empezaría con esta cantidad de fármacos protectores que empieza la gente, y sobre todo para efectos secundarios estéticos. De hecho, yo la primera vez que empecé mi primer ciclo no utilicé ni tamoxifeno, no utilicé prácticamente ningún suplemento protector. Os comentaré cuál fue mi primer ciclo. Cosas muy sencillas, muy básicas, no se necesita. Lógicamente habrá gente con una gran predisposición a una ginecomastia y esto pues habrá protocolos específicos para tratarlo, incluso habrá casos que no quede otra que operar, pero como digo, hay que ir paso a paso. Esto no es ya empezar aquí al 100% ni al 200%, ¿no? Lógicamente, si surge una ginecomastia, pues bueno, tenemos ciertos fármacos que pueden ayudar, pero si surge la ginecomastia, y realmente si surge la ginecomastia lo vais a saber, porque vais a tener una sensación de picor, de escozor, de forma muy continua,
diariamente y se va a empezar a formar un tejido gomoso debajo del pezón, y realmente vais a saber que tenéis una ginecomastia. Pero hay mucha gente que, como digo, tiene viene con una idea preconcebida de que va a tener ginecomastia, de que le va a salir ginecomastia, y al final, pues de forma indirecta empieza a notar picores cuando no los hay, que le escuece el pezón cuando no lo hay, que se nota que empieza a tocarse la glándula mamaria, la inflama y piensa que hay ginecomastia, y realmente no hay ginecomastia. Y de hecho esto al final viene de la idea preconcebida de que tú vas a tener ginecomastia. Realmente, si no lo supieras, muchos de los casos de ginecomastia que crees que hay, pues no los hay realmente. Y os lo digo porque yo tengo muchos clientes, y muchos me comentan: es que estoy cagado porque pienso que va a tener ginecomastia, es que me escuece, y realmente luego no tienen nada. Entonces, ya os digo, lógicamente también hay factores como, por ejemplo, si empiezas a utilizar testosterona con un porcentaje de grasa alto, pues al final vas a tener más aromatización de esa testosterona, porque tienes más células adiposas y mayor expresión de la enzima que convierte la testosterona en estrógenos, que es la aromatasa, y por lo tanto pues tienes más predisposición a tener ginecomastia. Si empiezas un ciclo con un porcentaje de grasa más bajo o bastante definido, pues sería lo ideal, y prácticamente no deberías tener ginecomastia. Al final, yo os digo, el porcentaje de gente que en los estudios se ve que con dosis o en TRT o dosis ya cuantiosas de 600 de testo tiene ginecomastia es un porcentaje bajo, y no es lo común tampoco que todo el mundo tenga ginecomastia y que todas las personas tengan ginecomastia. También habría ciertos compuestos a nivel de suplementación que nos podrían ayudar, hablaré de ello de forma más específica, incluso compuestos nutracéuticos que nos podrían ayudar. Y al final, como digo, si no tienes un problema, en este caso no intentes buscar una solución, porque realmente no lo tienes. Y me diréis: pero si tú abogas por la utilización de, por ejemplo, telmisartán, sí, telmisartán, lógicamente, en mi caso, que utilizo dosis ya bastante altas, pues dosis de 1 gramo, y llevo muchos años ya de competiciones, muchos años utilizando farmacología, pues vale. Pero realmente telmisartán en gente que empieza con dosis básicas de 250, incluso 500, no haría tampoco falta. Quizás si esta persona pues se produce ya una alteración muy importante del hematocrito, pues bueno, es un compuesto que puede ayudar a mitigar, a reducir el hematocrito, pero lo ideal es que de entrada tú no empieces mezclando fármacos, realmente empieces con lo básico, lo que vas a utilizar, te hagas analíticas, veas un poco las alteraciones que se producen, y lógicamente pues hay suplementos para tratar todo esto, para tratar el perfil lipídico, para mejorar la sensibilidad a la insulina. Hay suplementos a día de hoy que tú puedes adquirir en páginas de suplementación y que funcionan bien. Hay fármacos, sí, hay compuestos nutracéuticos, pero ya digo, tienes que ir paso a paso, ¿no? Esto no se basa en empezar un ciclo y ser una farmacia andante, y para empezar con 250 de testo o un monociclo de oxandrolona, empezar ya con 5 fármacos más, porque al final toda esta mezcla de polifarmacia, pues tampoco sabes las interacciones que pueden tener, y a la larga pues sí que puede ser incluso más peligroso que empezar con algo muy sencillito y algo básico, monociclo de testo. Ya digo, cosas que con lo que la gente empieza. Habrá gente que empiece con una cantidad muy alta, pero allá ellos, estos pobres locos, pero lo normal es empezar de menos a más e ir conociéndote tú. Yo en mi caso nunca he tenido ginecomastia, nunca he tenido este problema, pues nunca he tenido que utilizar tamoxifeno, y al final es un fármaco que me estoy ahorrando. No he tenido nunca problema de pérdida de cabello, no me he tenido que centrar en eso, pues bueno, es otro problema que me quito, ¿no? Pero en mi caso pues me sale mucho vello por todo el cuerpo, a mí me da bastante igual, pero bueno, habrá gente que eso le genere una, yo qué sé, una depresión o lo que sea, pues se tendrá que hacer láser o tendrá que utilizar sus medios, ¿no?, para solventarlo. Pero una vez que, en mi caso, pues ese efecto estético pues veo que sale o veo que empieza, tampoco os digo que esperéis a tener una ginecomastia instaurada de meses y utilicéis el tamoxifeno o el fármaco destinado a la ginecomastia, sino que pues cuando notéis que realmente está empezando esa ginecomastia, sobre todo sin ideas preconcebidas, sin volveros locos, sin haceros pajas mentales, pues lógicamente si empieza a estar el problema, pues lógicamente, como digo, se puede tratar. Pero una vez que está el problema, si no tenéis el problema, no metáis farmacia para tratarlo, porque es lo que estoy viendo en mucha gente que utiliza
Para la próstata quieren meter algo, para el pelo quieren meter otra cosa, para todo quieren meter algo, y sobre todo con dosis bastante bajas, bastante sencillas. Estamos hablando de gente novata, gente iniciada. Lógicamente, si nos vamos a competidores, a gente de alto nivel que utiliza dosis muy altas, pues bueno, vale, te lo podría comprar. Pero en gente tan novata, tan iniciada, es mejor ir conociéndose poco a poco, ir paso a paso, dosis bajas, no mezcléis mucha polifarmacia, hacer las cosas bien, periodos de descanso. Este cabrón se me ha cruzado. Y al final, ya os digo, intentar minimizar el consumo de fármacos, intentar minimizar la polifarmacia y sobre todo intentar evitar ser farmacias andantes.